Oh, hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video, esta vez con una dinámica de esta vieja serie del 2007, Dino Rey, la cual contó con 2 temporadas que parten de un juego arcade basado en cartas creado por Sega en colaboración con Sunrise. Esta serie la verdad es que está bastante olvidada a mi parecer, y un día que navegaba por la red me encontré con un viejo video de ella, y me pregunté por qué no hacer este video, viendo toda la serie de vuelta y aquí recopilando a todos los dinosaurios que aparecieron en ella. Cabe aclarar que para este video solo estaré tomando en cuenta los dinosaurios que sean especies distintas, ya que en realidad hay unos cuantos reciclados a los cuales solo les cambian el color y a veces ni eso, pero sin más rodeos, ¿de qué trata la serie? Pues para todos los que no la hayan visto, Dino Rey básicamente trata de un trío de amigos, Max, Rex y Zoe, los cuales se hacen llamar el equipo D, que viaja por el mundo para encontrar y recolectar cartas que dan vida a dinosaurios reales, cada uno con algún elemento en especial, que pueden ser fuego, agua, tierra, planta, aire y electricidad, y estos dinosaurios son precisamente los que voy a rankear el día de hoy. Número 66. Rajasaurus, uno de los dinosaurios de los piratas espaciales, el cual se enfrentó contra Gabu durante menos de un minuto. A mayores podría decir que me gustó su ataque especial, pero tampoco es la gran cosa, y tristemente es solo un dinosaurio de relleno con un diseño bastante genérico, y como detalle extra, su nombre significa Rey Lagarto. Así que mira tú, su nombre literalmente es el Dino Rey. Número 65, Gojirasaurus, muy desperdiciado y para nada interesante, pero bueno, su nombre significa Lagarto Gojira. Número 64, Lanzosaurus, la verdad es que tiene un ataque especial bastante bueno y único a mi parecer, ya que literalmente absorbe la vida de sus enemigos, pero su aparición fue increíblemente corta y su combinación de colores se me hace muy fea, sobre todo para un dinosaurio tipo planta. Si fuera algo más de fuego o eléctrico tendría más sentido. Y como detalle curioso, su nombre significa Lagarto de Lanzowa, ciudad en la provincia de Gansu, China, cerca de donde se descubrieron sus restos fósiles. Número 63, Majungasaurus, tiene una muy buena combinación de colores, pero dura increíblemente poco y para colmo, su ataque especial es reciclado, así que por eso, no lo subiría mucho, lo cual es una lástima porque como digo, me gustaba su diseño, y por cierto, su nombre significa Lagarto de Mahajanga, una región portuaria en Madagascar donde se descubrieron sus primeros fósiles. Número 62, Anchiceratops, su ataque especial no me gustó nada, literalmente no tiene nada que ver con la electricidad. Era solo una combinación de golpes normales. Además, no entiendo por qué los diseñadores hicieron tantos Triceratops verdes. Está el Styracosaurus y también el Torosaurus. ¿No había otro color o qué verga? Al menos podrían haberlo usado para hacerlo más único, pero con un diseño tan genérico dentro de la serie, un episodio olvidable y ni una pelea memorable, creo que es justo que esté tan abajo en la lista, pero como último dato, su nombre significa cara con cuernos cercanos. Número 61, Ceratosaurus, la verdad lo sentí muy de relleno, fue un desperdicio total, sus apariciones más bien parecen cameos sueltos, y siendo honesto, los dinosaurios del elemento de viento son de los más desperdiciados de la serie, así que me hubiera gustado que este sea más importante, y por cierto, su nombre significa lagarto con cuernos. Número 60, Diceratops, tiene muchas apariciones, pero tiene que ser el claro ejemplo de relleno, literalmente todas sus batallas duran menos de 30 segundos y luego lo vuelven a guardar hasta la siguiente ocasión, pero oye, al menos tiene batallas, y como detalle final, su nombre significa cara con 2 cuernos, pero el nombre Diceratops ya había sido registrado para un género de insectos, himenópteros. Por reglas de nomenclatura biológica, no pueden existir 2 animales con el mismo nombre. El género fue posteriormente rebautizado como Nedoceratops, que significa cara con cuernos insuficientes, así que sí, técnicamente ya no se llama Diceratops, pero bueno, le diré así porque así le dicen en la serie. Número 59, Togiangosaurus, otro dinosaurio de relleno de los piratas espaciales, que solo está un poco más arriba porque su batalla duró más y porque me gustó el diseño de su armadura, pero aparte de eso no tiene mucho más a su favor, y por cierto, su nombre significa lagarto del río Tuo. Proviene del nombre del río Tuo, de la provincia de Sichuan, China, donde se descubrieron sus fósiles. Número 58, Utahraptor, la verdad tuvo un capítulo muy entretenido a mi parecer, pero es que este video no es sobre los capítulos, y si nos quedamos solo con el dinosaurio la verdad es que no fue muy bueno, tuvo una batalla buena,
pero fue una escena hecha más para que el Saichania de la pandilla Alpha se luzca, y lamentablemente cuando este es controlado dura muy poco, y por último, su nombre significa ladrón de Utah, que para los que no lo sepan, es un estado del oeste de Estados Unidos. Número 57, Edmontonia, su diseño es lo que más me gusta, con las púas a los costados y con sus colores, pero es que su pelea sucede muy en segundo plano, y su ataque especial está muy raro, literalmente solo es lanzar una piedra fácilmente esquivable, pero bueno, al menos cumplió su propósito de hacer brillar al tiranosaurio de la pandilla Alpha, y por cierto, su nombre significa de Edmonton, que es la ciudad canadiense donde se encontraron sus fósiles. Número 56, Tupuxuara, es una de las cartas de movimiento más vistosas que hay, da un gran espectáculo y me gustó a rasgos generales, pero es muy secundaria y olvidable, y el nombre proviene de la mitología del pueblo indígena tupí y significa espíritu familiar. Número 55, Lexovisaurus, su patrón de colores es muy interesante pero siento que no le quedan bien, además de eso no tiene mucho más para decir de él, su ataque especial radica en unas arenas movedizas, que supongo que es útil, pero no es algo tan interesante para las peleas, y por último, su nombre significa reptil de Lexovi, en honor a los Lexovii, una antigua tribu gala que habitaba la región de Normandía en Francia. Número 54, Megaraptor, duro increíblemente poco, en su capítulo dura menos de un minuto en pantalla, y más de la mitad de ese tiempo estaba siendo papeado por el Spinosaurus, más tarde en la serie, vuelve como uno de los dinosaurios de los piratas espaciales, y me gustó verlo con armadura y haciendo el ataque ninja, pero de no ser por eso, lo mandaría muy abajo, y por cierto, su nombre significa ladrón gigante. Número 53, Santungosaurus, a diferencia del anterior puesto, este dura mucho en pantalla pero casi no hace nada, simplemente se limita a invocar al Tupuxuara y a ser vencido por el Triceratops, y después de eso nada más, y por último su nombre significa lagarto de Shandong, en China, lugar donde se descubrieron sus primeros fósiles. Número 52, Achelosaurus, me gustan sus colores y sus apariciones, tuvo un ataque especial muy interesante y me encantó su pelea, pero a rasgos generales apareció muy poco, así que no le doy un puesto alto por eso, y su nombre significa lagarto de Aqueloo. Número 51, Sunosaurus, me gusta su diseño, más que nada por la cola que tiene su especie, pero no hace la gran cosa, además de que su ataque especial es reciclado del Ankylosaurus, y por último, su nombre significa lagarto de Su. Número 50, Paupausaurus, su diseño me gusta mucho y su habilidad es muy curiosa, la verdad es que si llega a darme pena en su capítulo, y esa tiene que ser su mayor pega, que solo fue un capítulo, ya que al ser una carta de movimiento, me hubiera gustado que lo usaran más veces, pero bueno, por último, su nombre significa lagarto de Pou Pou. Este nombre proviene de la formación geológica Pou Pou en Texas, Estados Unidos, lugar donde se descubrieron sus restos. Número 49, Deltadromeus, su trama estuvo muy interesante, toda su obsesión con el agua me gustó, pero siento que no está tan aprovechado, y digo, me gustó su final y que por fin haya podido nadar, pero después de eso simplemente se limita a perder su pelea contra el espinosaurio y listo, y por cierto, soy el único que piensa que este dinosaurio debería ser del elemento de agua, no tengo ni la menor idea de por qué no fue así, pero bueno, por último su nombre significa corredor del delta. Número 48, Fukuisaurus, que esté tan obsesionado con robar cosas brillantes no sé si es referencia a algo o si tiene algún motivo en particular, pero yo la verdad lo sentí todo muy random y para nada desarrollado, pero sí me gustaron sus escenas de pelea y su ataque especial está muy bueno, ojalá haber visto más de él, aunque no lo pongo muy arriba nomás porque sí perdió muy rápido, y por último, su nombre significa lagarto de Fukui, en referencia a la prefectura de Japón donde se descubrieron sus fósiles. Número 47, Carcharodontosaurus, fue muy amenazante y tuvo mucho tiempo en pantalla, su presentación es simplemente espectacular, y su pelea con el tiranosaurio estuvo bien, ya lo que no me gustó tanto fue como perdió contra el Carnotauro, fue todo muy rápido para mí, pero bueno, por último su nombre significa lagarto con dientes de tiburón. Número 46, Seismosaurus, tuvo un muy buen debut, derrotando él solo a toda la pandilla alfa, pero después de eso no tiene mucho más, supongo que al ser una carta de movimiento estaba muy rota al ser tan grande, y por eso apareció tan poco en la primera temporada y en la segunda temporada directamente ni se menciona, pero bueno, puedo destacar que su mejor momento fue su pelea contra el Supersaurus, a pesar de que la perdió, pero toda esa escena fue demasiado buena, y como detalle final, su nombre significa lagarto terremoto. Número 45, Yanchuanosaurus, se siente demasiado como la amenaza de turno y ya está, tiene un muy buen diseño, y múltiples apariciones, pero solo es un dinosaurio de relleno de los piratas espaciales, en lo personal,
Me hubiera gustado que este sea de los dinosaurios principales de los piratas porque como ya dije, su diseño está muy bueno. Y más que nada porque literalmente después de eso se sacaron un recolor blanco de un tiranosaurio para ser uno de los principales. Y por último, su nombre. Significa lagarto de Yongchuan, región en la provincia de Sichuan, China, donde se descubrieron sus fósiles. Número 44. Piatnitskysaurus. No vale la pena hablar mucho sobre la verdad, aparece durante menos de 30 segundos, pero es que me encantó el hecho de que no pertenezca a ninguno de los elementos de los otros dinosaurios, sino que es directamente venenoso, un detalle muy bueno y muy de aprochado. Este pudo ser el inicio de nuevas cartas con nuevos elementos, pero bueno, por último su nombre significa lagarto de Piatnitsky, el nombre fue otorgado en honor al destacado geólogo ruso-argentino Alejandro Matveyevich Piatnitsky, quien realizó importantes contribuciones al estudio de la geología y paleontología en la región patagónica de Argentina. Número 43. Daspletosaurus. Todo su capítulo fue muy random la verdad, pero oye, fue único, con ese diseño y ese ataque especial uno esperaría que fuera una gran amenaza, pero no, al final todos bailaron muy a gustos. Por último, su nombre significa lagarto espantoso. Número 42. Saltasaurus. Tiene un diseño espectacular y me gustó su pelea con Spiny. Toda su trama de tener que buscarlo por la jungla está muy buena, y su pelea con Gabo en esa cascada me encantó. Por último su nombre significa lagarto de Salta. Número 41. Pteranodon. Tiene muchas escenas buenas, soy muy interesantes de ver en acción, pero la verdad su diseño no me gusta y tampoco es que sean dinosaurios muy relevantes, y su nombre significa alas sin dientes. Número 40. Amargasaurus. Tiene un capítulo muy bueno y un diseño demasiado genial, pero a rasgos generales, su trama es solo el intentando escapar mientras que Gabo lo defiende, una pena que no haya dado una auténtica pelea, y por último, su nombre significa lagarto de la amarga. Número 39. Velociraptor. El concepto de la carta triangular fue muy desaprovechado, literalmente estos no pertenecen a ninguno de los elementos, pero es que sus escenas son muy buenas, el cómo derrotan a los otros dinosaurios casi sin esfuerzo siempre es impactante, y me pareció muy curioso que su trama se quedó al aire. No tengo ni la menor idea de qué pasó allí, y por último, su nombre significa ladrón veloz. Número 38. Pachyrhinosaurus. Por fin un triceratops que no es verde, Dios, qué buen diseño, eso se carrea a todo el dinosaurio, más que nada Poe que no duró mucho y no hizo nada realmente impactante y no dio una muestra de poder intimidante, solo se limitó a ser derrotado por Gabo, y por último su nombre significa lagarto de nariz gruesa. Número 37. Jovaria. Me gustó toda su pelea en el agua con Spiny. Ojalá haber visto más peleas así en el mar, pero nuevamente no aparece mucho, que ese tiene que ser el talón de Aquiles de todos los dinosaurios de los piratas espaciales, y por último, su nombre significa de Jobar, que proviene de la palabra Jobar, una criatura mítica del folclore de los Tuareg. Número 36. Deinonychus. No entendí para nada la trama de los ninjas, parece que simplemente lo agregaron para encajar con el resto del capítulo, son por mucho los peores dinosaurios de luz de la serie, pero eso no los hace malos. Tienen mucha participación y buenas peleas, pero la verdad siento que se fueron demasiado al lado cómico en este capítulo en lugar de una trama más emocional como con otros dinosaurios de luz, pero por último, su nombre significa garra terrible. Número 35. Ophthalmosaurus. Su escena fue muy buena y generaron muchísima tensión, me encantó su pelea bajo el agua con el Futabasaurus, es curioso cómo estas dos especies son los únicos reptiles marinos de toda la serie, pero por último, su nombre significa lagarto ojo. Número 34. Ankylosaurus. Tiene un muy buen capítulo, me encantó la temática de tener que buscarlo por las vías del tren y cómo se lo encuentran de puro imprevisto, me encantó su pelea con el Saichania y su final con el Carnotauro, un muy buen dinosaurio, y su nombre significa lagarto acorazado. Número 33. Pentaceratops. Su diseño está increíble y me gustó su capítulo, fue muy entretenido verlo en el cine, pero creo que todo el tema de que se enamore de un muñeco está muy random. No sé si querían dar risa o si de verdad esperaban que nos lo tomemos en serio, pero la verdad el ver al Pentaceratops celoso de Gabo es algo demasiado ridículo para mí. A mayores puedo decir que si me llego a dar lástima al final al verlo llorando, pero no lo subo más porque en la segunda temporada su regreso fue muy de relleno y solo se limitó a volver a ser derrotado por Gabo, y por último, su nombre significa cara con 5 cuernos. Número 32. Baryonyx. Su capítulo me pareció muy tenso por lo que pasó en el barco. Me gustó su pelea contra el Spinosaurus, y más adelante en la segunda temporada volvió como un enemigo de relleno, pero siendo honesto, este sí se sintió más aprovechado, a diferencia del Pentaceratops, con un nuevo ataque especial y con una pelea más larga que me gustó mucho, y por último, su nombre significa garra pesada. Número 31. Ananguera. Su ataque es increíble, toda esa escena me encantó,
ver cómo derrota al Carnotauro es impactante, y su pelea contra el Tupuxuara también fue muy buena, aunque quizás muy corta, ojalá hubiera aparecido más veces, porque después de eso se limitó a ser invocado una segunda vez pero no fue para una pelea, sino para salvar a los protagonistas, y por último su nombre significa Diablo Viejo. Número 30. Afrovenator. Me gustó mucho su pelea y ojalá hubieran aparecido más dinosaurios de tipo viento como este, ya que este elemento fue muy desperdiciado, pero al menos me gustó ver cómo le ganaba a Spinny, y por último, su nombre significa cazador africano. Número 29. Mapusaurus. Su capítulo fue muy random, pero me gustó verlo dar pelea, es curioso que este haya durado tanto, pero sin duda me dejo sin palabras en la segunda temporada, ese plano que tiene junto al volcán es demasiado épico, y fue una gran demostración de poder, pero por último, su nombre significa lagarto de la tierra. Número 28. Torosaurus. Me gustó su trama y su ataque junto a Gabu, fue un momento increíble el ver un ataque eléctrico de ambos juntos, pero no tiene la gran historia la verdad, y su nombre significa lagarto perforado. Número 27. Suchomimus. Su capítulo me gustó y también su diseño. Tiene una persecución bastante entretenida y grandes escenas en sus peleas. La única razón de estar aquí es que los demás dinosaurios me gustan más. Pero oye, entrar en el top 30 no me parece malo. Y por último, su nombre significa imitador de cocodrilo. Número 26. Megalosaurus. Para ser uno de los dinosaurios de luz. Esperaba más, digo, normalmente estos no se pueden derrotar así como si nada y se necesita de algo exterior para que pase, y al ser el último que vimos en la primera temporada, me esperaba algo más espectacular. Todo esto pasó muy probablemente porque se centraron más en la trama de Navidad, una pena, ya que creo que este dinosaurio se merecía su propio capítulo, ya que como se los cuenta, era tan poderoso e incontrolable que el Dr. Z decidió no usarlo, y por último, su nombre significa Gran Lagarto. Número 25. Altirinus. Fue muy random verlo jugar fútbol, la verdad ese capítulo no fue del todo de mi agrado, pero ya su segunda aparición sentí que fueron con todo, es un capítulo demasiado entretenido y donde vemos que tan poderoso es, simplemente increíble, y por último, su nombre significa nariz alta. Número 24. Stegosaurus. Me encanta su diseño, ese color le queda muy bien, y además de eso su ataque especial es muy creativo y bastante útil a mi parecer, ya que se trata de un ataque a distancia, sus peleas fueron muy entretenidas, y por último, su nombre significa lagarto con tejado. Número 23. Ampelosaurus. Me gustaron sus peleas, la verdad es que su ataque especial de remolino es increíble y tiene un diseño 10 de 10, aunque mi problema con él es más que nada que se la pase dormido la mitad del capítulo, pero bueno, sus otras apariciones no fueron tan buenas, ya que se limitó a ser un dinosaurio de fondo contra el tiranosaurio negro y a perder rápidamente contra el Sauropaganax, y por último, su nombre significa lagarto de vid. Número 22. Saichania. La verdad que su capítulo fue algo aburrido, y a pesar de que es parte del trío antagónico principal, no es de mis favoritos, de sus mejores momentos quizás fue cuando le ganó al Utahraptor y su pelea con el Ankylosaurus, y como último detalle su nombre significa la hermosa. Número 21. Saurolopus. Tiene un muy buen capítulo, pero el dinosaurio en especial tiene muy poco tiempo en pantalla, una pena ya que me había gustado su trama amorosa, pero se centraron demasiado en la hermana de Zoe en este capítulo, pero bueno, su final fue muy tierno y a mi parecer solo le falta un poco más de tiempo en pantalla y una mejor pelea. Y por último, su nombre significa lagarto con cresta. Número 20. Apatosaurus. Siento que fue muy vende humo, no sentí que fuera la gran cosa, y digo, es un dinosaurio de luz, que se supone que son los del elemento más fuerte, tenía una armadura espectral, que se supone que multiplica su poder, y tenía las 6 piedras elementales, y aún con esas no tuvo una buena pelea final. Y eso que estuvo con ayuda del resto de los piratas espaciales, los cuales también tenían dinosaurios con armaduras espectrales. Siendo honesto, creo que el Apatosaurus debió haber tenido más apariciones en otros capítulos para ir viendo su poder, en lugar de concentrarlo todo al final, porque sentí que le faltó mucho tiempo en pantalla, y por último, su nombre significa lagarto engañoso. Número 19. Iguanodon. El cómo lo encontraron fue muy random, pero el resto del capítulo me gustó mucho, por todo el desarrollo que le dio a Úrsula. El ver a una de las villanas principales sentir lástima por un dinosaurio y comenzar a empatizar con ellos es algo que me gustó mucho, pero cuando finalmente llegamos a la pelea final pues solamente es papeado por el tiranosaurio con un par de golpes y ya está, pero bueno, se le perdona por lo increíble que fue el resto del capítulo, y por último su nombre significa diente de iguana. Número 18. Torvosaurus. Qué buen diseño y me encantó su participación, al ser el primer dinosaurio de los piratas espaciales. Este realmente impone mucho miedo y no se siente como si fuera de relleno, además de que se necesita un ataque combinado para derrotarlo, y fue el primero en mostrar la armadura espectral,
simplemente fue demasiado épico, y por último, su nombre significa lagarto salvaje. Número 17. Supersaurus. Me encantó su debut y su pelea contra el Seismosaurus, además de que habilidad junto al Altirinus es muy curiosa y me encantó verla, ya después el resto de sus apariciones son de fondo, pero puedo decir que me dio mucha risa verlo siendo parte de una montaña rusa, y como último punto, su nombre significa super lagarto. Número 16. Parasaurolophus, el más desaprovechado del trío original a mi parecer, el hecho de que su ataque especial sirva solo para curar a sus compañeros ya nos dice que no sirve mucho para las peleas, y digo, sí, tuvo buenos momentos, pero siento que pudo dar más, y por último, su nombre significa cerca de lagarto crestado. Número 15. Pachycephalosaurus, el primero de los dinosaurios secretos que vimos y de los que más impacto, me encantó su episodio y ver cómo nadie pudo derrotarlo, al punto de que él mismo fue el que se dejó convertir en carta, simplemente me pareció magnífico y por último su nombre significa lagarto de cabeza gruesa, que tiene que ser un gran albur, pero bueno. Número 14. Styracosaurus, me gustó su capítulo, ya que lo vemos ser muy amigo de los protagonistas, pero la verdad siento que pudo hacer aparecer más veces, ya que Gabu se volvió muy amigo de él, y después de que es capturado por la pandilla alfa creo que no vuelve a aparecer, y al final simplemente nos dieron un final bastante triste con él en su capítulo debut, pero después de eso me hubiera gustado que nos dejen en claro que él tuvo un final feliz al ser liberado, pero bueno, por último, su nombre significa lagarto con púas. Número 13. Carnotauro, tuvo muy buenos momentos, me encantó ver su pelea contra el Allosaurus con toda esa temática del torero, y también su combate contra el Ankylosaurus. Lo único malo de él es que sentí que no hizo mucho en la segunda temporada, se sintió más que estaba por estar, una lástima, pero bueno, en general casi siempre está muy bien, y su nombre significa toro carnívoro. Número 12. Cryoloposaurus, un antagonista que impresiona mucho en tan solo su primera aparición y es el único dinosaurio de tipo hielo. La verdad me hubiera gustado que le hubieran hecho una carta con su propio logo antes de utilizar el mismo de los del elemento de luz, pero bueno, eso es lo único malo de este dinosaurio la verdad. Porque me encantó todo en este dinosaurio, es increíble ver cómo él solo derrota a los 3 piratas espaciales, y bueno, como detalle final, su nombre significa lagarto con cresta congelada. Número 11. Mayasaura, muy tierno su final y me gustó mucho ver su pelea contra Terry, pero siento que pudo dar más, pero bueno, a rasgos generales este dinosaurio tiene todo lo que me gusta, un buen diseño, una historia buena y también una buena pelea, ojalá haber visto más, y como último detalle, su nombre significa lagarto buena madre. Número 10. Spinosaurus. Iniciando el top 10, tenemos a un dinosaurio que es parte del trío antagónico principal, me gusta mucho su capítulo, además de que es uno de los que más aparece, pero sus batallas son increíbles, y me gusta demasiado su diseño, sí es cierto que actualmente está muy desactualizado, pero bueno, para ese entonces, no estaba para nada mal, y como último detalle, su nombre significa lagarto con espinas. Número 9. Allosaurus, de los capítulos más entretenidos y me encanta su diseño, ese color azul con morado está muy bueno, y tiene un ataque especial muy divertido de ver, él solo le ganó a Gabu y a Spiny, y también tuvo una buena batalla final, simplemente todo en ese dinosaurio me encanta, y por último su nombre significa lagarto extraño. Número 8. Euplocephalus, su historia fue muy linda con Amy, y el ver cómo ambos se querían proteger, además de que su ataque me pareció muy bueno, ese sable desde su cola me gustó mucho, aunque sí siento que pudo haber perdido de otra manera, pero bueno, su final fue lo único que no me terminó de gustar pero el resto del dinosaurio para mí fue un 10 de 10, y como último detalle, su nombre significa cabeza acorazada. Número 7. Isisaurus, tiene un muy buen capítulo, me gustó toda su trama en esa época, y como antagonista también fue increíble, al ser tan grande se volvió una amenaza absoluta para todos los dinosaurios y su final también fue épico, y ni hablar de su armadura, en lo personal me encantó todo en este dinosaurio. Y por último su nombre significa lagarto de Lisi. Número 6. Sauropaganax. Todas sus apariciones me encantaron, tiene que ser de los mejores dinosaurios antagonistas, desde ver cómo derrotaba a Spiny con su explosión de magma, hasta su batalla contra el Saichania y el Ampelosaurus, simplemente es demasiado bueno y con un diseño increíble, y por último, su nombre significa rey de los devoradores de lagartos. Número 5. Futabasaurus. Tiene un muy buen capítulo y me gustó su relación con Zoe, me pareció muy tierna, aunque la verdad no se cuenta lógica tiene todo lo que pasó para que después él quede libre, pero bueno, ver cómo pasaba tiempo con Zoe y esta lo curaba me gustó mucho, y su final también estuvo bastante bueno con el Futabasaurus atacando a Spiny, y como último detalle, su nombre significa lagarto de Futaba. Número 4. Acrocanthosaurus. Me pareció devastador el cómo encuentra los fósiles de su familia, jamás pensé sentir tanta lástima por un dinosaurio,
Y lo peor de todo es que cuando lo atrapó la pandilla alfa se volvió totalmente loco y no pudo tener un final feliz, y por último, su nombre significa lagarto de espinas altas. Número 3. Tyrannosaurus, obviamente al ser uno de los principales tenía que estar aquí arriba, me gusta mucho su diseño y sus colores, aunque la verdad sí he llegado a sentir que lo humillan de más solo para que el capítulo impacte más, ya que bueno, la mitad de los dinosaurios de esta lista le han ganado, pero bueno, me sigue pareciendo de los dinosaurios más entrañables de la serie y de los mejores y por último, su nombre significa lagarto tirano. Número 2. Therizinosaurus, el mejor de todos los dinosaurios de luz, por mucho, el que tiene la historia más peculiar, ya que se nos dice cómo este era maltratado pero al mismo tiempo era visto como un hijo con el que jugaba el Dr. Z y de hecho, el único que curiosamente, parece que sí lo perdonó y que sí tenía una relación más profunda con él, al punto de que se sacrificó para salvarlo de una gran caída, a pesar de que en un principio le tenía miedo, este desarrollo quizás va más para él. Dr. Z, ya que allí se dio cuenta del mal que le había hecho, y como su deseo de hacerlo fuerte fue el que hizo que el Therizinosaurus lo odie, pero en verdad el Dr. Z sigue siendo igual en los siguientes capítulos sin mucho cambio, así que por eso yo le doy más puntos al dinosaurio y por último, su nombre significa lagarto guadaña. Número 1. Triceratops, estoy seguro que no había duda sobre este puesto, simplemente es el protagonista dinosaurio de la serie, el que tiene las mejores batallas, el que más aparece, y el que más veces ha ayudado a los demás, es un dinosaurio muy bueno y sin duda el favorito de muchos gracias a esta serie, y por último, su nombre significa cara de 3 cuernos. Y bueno, como conclusión final, simplemente espero haberle sacado alguna sonrisa a alguien que haya crecido viendo la serie como yo, la verdad hace mucho tiempo que no la veía, y sí que me sorprendió la cantidad de dinosaurios que habían, ya que yo recordaba muchos menos, pero de manera resumida, la primera temporada es increíble al tener capítulos autoconclusivos con cada dinosaurio, mientras que la segunda se queda muy atrás en ese aspecto, ya que como se habrán dado cuenta, muchos de los dinosaurios de puestos más bajos son los de los piratas espaciales debido a que solo aparecen de relleno, pelean un par de minutos y después se van sin pena ni gloria, pero bueno, me gustaría saber qué opinan ustedes, quizás a alguien si le gustaron más los dinosaurios de los piratas espaciales o pondrían diferente orden a los principales, como sea, conmigo será hasta una siguiente ocasión. Muchas gracias por ver.